A ver, si pensamos en una lesión deportiva, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente un mal paso, un giro en el último minuto, un momento de mala suerte. Pero, ¿y si esa idea tan simple fuera en realidad un mito? Vale, pues vamos a meternos de lleno en esto. Este es nuestro plan de ruta. Primero, vamos a desmontar ese gran mito de la lesión. Después aclararemos algo fundamental, la diferencia entre lo que es normal y lo que es patológico, que no es lo mismo. A partir de ahí, viajaremos por los distintos modelos que han intentado explicar las lesiones, desde uno súper simple, como una cadena, hasta uno mucho más realista, una red compleja. Y al final, juntaremos todas las piezas para ver el panorama completo. Empecemos por el principio, por esa idea que casi todos tenemos grabada a fuego, el mito de la lesión. La creencia de que todo se debe a un único momento, a ese mal paso que lo fastidia todo. Pero la ciencia, hoy en día, nos cuenta una historia completamente diferente. Vale, entonces, si no es un único momento, ¿qué es lo que pasa en realidad? Pues la respuesta, la verdad, es mucho más interesante. Pero, ojo, para llegar a ella, primero tenemos que darle una vuelta a un concepto que solemos pasar por alto. Y aquí está la clave de todo, entender bien la diferencia entre lo que es normal y lo que es patológico. Porque, a ver, muchas veces usamos estas palabras como si fueran sinónimos, y en el deporte esa confusión, puede ser peligrosa. Vamos a ver lo fácil. Normal solo significa que algo es muy común, que estadísticamente es lo que más se ve. En cambio, patológico, bueno, eso ya habla de una enfermedad, de algo que no va bien. Y aquí viene lo importante, estas dos ideas no tienen por qué ir de la mano. Y esta tabla lo deja clarísimo, ¿verdad? Fijaos, la altura de un jugador de élite de baloncesto es anormal, es súper infrecuente, pero es perfectamente sana. Y al revés, en una población donde la obesidad es muy frecuente, se convierte en algo normal. Pero eso no quita que sea un problema de salud, que sea patológico. Entender esto es fundamental porque nos hace preguntarnos, ¿esas pequeñas molestias que consideramos normales en un deportista, de verdad son tan inofensivas? Bueno, pues con esta idea ya clara en la cabeza, vamos a ver cómo se intentó explicar esto al principio. El primer modelo científico era bastante sencillo, la verdad, muy lineal. Imaginen una fila de fichas de dominó. Es exactamente eso. Primero tienes unos factores de riesgo que son propios del atleta, los intrínsecos. Luego le sumas los de fuera, los extrínsecos. Esto prepara el terreno para que llegue un evento concreto. Y ¡pum!, la última ficha cae. La lesión. Una cosa lleva a la otra, en una línea recta. A ver, ¿qué son estos factores intrínsecos? Pues todo lo que tiene que ver con la persona. Hablamos de su edad, de si ha tenido lesiones antes, de su anatomía, imagina, pues tener pies planos, y también de cosas como el nivel de cansancio que lleva o incluso su estado mental, su motivación. Son, digamos, las cartas que le han tocado en la partida. Y a esas cartas propias, ahora le sumamos todo lo de fuera, los factores extrínsecos. Cosas como el tipo de zapatillas que usa, si el campo está bien o mal, el tiempo que hace o hasta la calidad del entrenador que también influye. Todo esto se mezcla con la predisposición del atleta y ¡zas!, lo hace vulnerable a una lesión. Es un modelo que tiene su lógica, sí, pero le faltaba algo muy, muy importante. Y es que el modelo anterior tiene un problema, es como una foto fija. Pero un atleta no es una foto, es una película en constante movimiento. La pregunta clave es esa. ¿Qué pasa después de entrenar un día en el que no hay lesión? Porque claro, el cuerpo no se queda igual. Cada entrenamiento, cada descanso, lo va cambiando. Y esa respuesta continua al esfuerzo es la que va modificando día a día el riesgo de que se lesione en el futuro. Si todo va bien, si el entrenamiento es el adecuado y la recuperación también, el cuerpo responde de forma positiva. Se hace más fuerte, los tejidos aguantan más, el control sobre el movimiento mejora y el riesgo, lógicamente, baja. Pero, ¿y si nos pasamos? Si la carga es excesiva o no se descansa lo suficiente, pasa justo lo contrario. La fatiga se va acumulando, los tejidos no se reparan bien y el cuerpo, en lugar de fortalecerse, se debilita. Y ahí estamos preparando el escenario perfecto para una lesión. Y justo esta idea de adaptación, de cambio constante, nos lleva de cabeza al modelo más moderno, el que lo explica todo mucho mejor. Aquí ya nos olvidamos de la fila de dominos. Ahora pensamos en algo mucho más parecido a una telaraña, una red compleja donde todo está conectado. Un sistema complejo, como es nuestro cuerpo, es justo eso, un montón de piezas interconectadas. Y lo más importante es que el resultado final, con una lesión, no es simplemente la suma de las partes. Es algo que emerge, que aparece, por cómo interactúan todas ellas. Para que se entienda bien, nada mejor que un caso real.
Vamos a imaginar el caso de una jugadora de baloncesto de 13 años. Se rompió el ligamento cruzado anterior. Con el modelo antiguo nos volveríamos locos buscando el mal gesto. Pero si lo vemos como una red, como una telaraña, empezamos a tirar de los hilos. El primer hilo, su edad. 13 años, en plena adolescencia. Una etapa de cambios hormonales, de crecimiento a toda velocidad. El cuerpo está en plena revolución. Seguimos tirando de hilos. El siguiente, su anatomía. Tenía lo que se conoce como rodillas en X, y además pies pronados, o sea que tendían a irse hacia adentro al pisar. Ojo, por separado esto no tiene por qué ser un problema, pero en la red global es un hilo más que añade un poquito de tensión a sus rodillas en cada salto, en cada sprint. Tercer hilo y uno muy importante, el muscular. Tenía una debilidad bastante clara en los glúteos, y los glúteos son fundamentales para estabilizar toda la pierna. Si no hacen bien su trabajo, ¿quién tiene que currar el doble? Exacto, la rodilla. La pones a hacer un trabajo para el que no tiene diseñada. Y ahora sumemos un hilo potentísimo, la fatiga. La lesión no fue un martes cualquiera en un entrenamiento, fue en la final de un campeonato nacional, después de varios días seguidos de partidos, de dormir poco, de un desgaste físico y mental brutal. Y el último hilo, que a veces se nos olvida, el psicológico. Era la capitana. Toda la presión del equipo, la ansiedad de la final. ¿Se ve ahora? No fue un mal paso, fue la tormenta perfecta. La edad, la anatomía, la debilidad muscular, la fatiga extrema y la presión psicológica. Todos esos hilos se tensaron al máximo en el mismo instante. Y la red, claro, se rompió por su punto más débil. Bueno, todo esto está muy bien en la teoría, pero ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo se aplica esto al día a día del entrenamiento y sobre todo a la prevención? Pues al final la clave está en moverse siempre entre dos líneas, dos umbrales. Por un lado está el umbral de estímulo. Necesitamos entrenar con una intensidad que supere ese umbral para que el cuerpo diga, oye, tengo que ponerme las pilas y mejorar. Pero, por otro lado, está el umbral de ruptura. Si la carga de entrenamiento cruza esa línea, el cuerpo ya no puede recuperarse, y es cuando empezamos a acumular papeletas para la lesión. El arte está en bailar entre esas dos líneas. Así que la pregunta final es esta, y es una que nos sirve para todo. Cuando pensamos en estar en forma, en mejorar, en evitar lesiones, ¿estamos enfocándolo como si fuera una línea recta buscando una única causa y una única solución mágica? ¿O estamos entendiendo que somos una red compleja donde cada hilo cuenta? Porque la respuesta, de verdad, lo cambia absolutamente todo.